En la antigüedad, la gente creía que la escritura provenía de los dioses. Los griegos pensaban que Prometeo se lo había dado a la humanidad como un regalo. Los egipcios también consideraban que la capacidad de leer y escribir era divina, un regalo de Tot, el dios de conocimiento que tenía rostro de babuino. Los mesopotámicos contaban que la diosa Inanna le había robado la escritura a Enki, el dios de la sabiduría, aunque no fuera tan sabio para no emborracharse hasta perder el conocimiento. Los académicos ya no comparten la teoría de Tot el babuino. Pero el por qué las civilizaciones antiguas inventaron la escritura fue un misterio durante mucho tiempo. ¿Fue por razones religiosas o artísticas? ¿Fue para mandar mensajes a ejércitos lejanos? El misterio se acentuó en 1929, cuando un arqueólogo alemán llamado Julius Jordan desenterró una gran biblioteca de tablillas de arcilla de hace 5000 años. Eran bastante más antiguas que los ejemplos de escritura que se habían encontrado en China, Egipto y Mesoamérica, y estaban escritas en un código abstracto que ha acabado denominándose cuneiforme. Las tablillas procedían de Uruk, una población mesopotámica a orillas del río Éufrates, en lo que hoy en día es Irak. Uruk había sido pequeño según los estándares actuales, no había tenido más de unos pocos miles de habitantes, pero según los estándares de hace 5000 años, Uruk era enorme, una de las primeras ciudades del mundo. Construyó la muralla de Uruk, ciudad de rediles, proclama el poema de Gilgamesh, una de las primeras obras literarias. Esta ciudad había creado una escritura que ningún académico moderno podía descifrar. Uruk también suscitaba otro misterio para los arqueólogos, aunque no parecía tener relación alguna. Las ruinas de esta y de otras ciudades mesopotámicas estaban repletas de objetos de arcilla, algunos cónicos, otros esféricos, otros cilíndricos. Un arqueólogo dijo que se parecían a supositorios. Julius Jordan fue más perspicaz. Se habían confeccionado de la misma forma, escribió en su diario, que otros objetos de la vida diaria, tarros, moldes y animales, aunque eran muy estilizados y estandarizados. Pero ¿para qué servían? ¿Eran elementos decorativos? ¿Juguetes para niños? ¿Piezas de algún juego de mesa? Tenían el tamaño adecuado para ello. Nadie sabía la respuesta. Nadie, hasta que llegó una arqueóloga francesa llamada Denise Schmand-Besserath. En la década de 1970, catalogó piezas similares que se habían hallado en la región, de Turquía a Pakistán, algunas de ellas de hace 9000 años. Denise creía que estas piezas tenían un propósito muy simple: servían para contar por correspondencia. Las piezas con forma de tarros servían para contar tarros, las que tenían formas de molde para contar moldes. El conteo por correspondencia es fácil. No es necesario saber los números, solo mirar las cantidades y comprobar que sean iguales. El conteo por correspondencia es incluso más antiguo que Uruk. El hueso de Ishango, que se halló cerca de las fuentes del Nilo, en la República Democrática del Congo, parece emplear muescas en el fémur de un babuino para contar por correspondencia. Tiene 22.000 años. Pero los objetos de arcilla de Uruk daban un paso más allá, porque se utilizaron para registrar el conteo de muchas cantidades diferentes, y servían tanto para sumar como para restar. Uruk, recordémoslo, era una gran ciudad en su tiempo. Las personas empezaban a especializarse, ya existía el sacerdocio y la artesanía. Era preciso almacenar comida de los campos colindantes, y una economía urbana requiere comercio, planificación e incluso tributación. De modo que podemos imaginarnos a los primeros contables del mundo, sentados frente a la puerta del almacén del templo, utilizando pequeños objetos para contar los sacos de grano que entraban y salían. Denise también se dio cuenta de otra cosa bastante revolucionaria. ¿Recordamos aquellas marcas abstractas en las tablillas cuneiformes? Se correspondían con los objetos simbólicos. Nadie se había dado cuenta del parecido porque la escritura no se asemejaba a la imagen de nada, sino que parecía abstracta. Denise descubrió el sistema. Las tablillas se habrían empleado para registrar el tráfico de los objetos de arcilla, que a su vez registraban el tráfico de las ovejas, del grano y de los tarros de miel. De hecho, es muy posible que las primeras de esas tablillas fueran impresiones de los propios objetos, el resultado de presionarlos con fuerza en la blanda tablilla de arcilla. Después, aquellos primitivos contables se dieron cuenta de que sería más fácil hacer las marcas con un estilete. De este modo, la escritura cuneiforme era la imagen estilizada de una impresión de un objeto que representaba una mercancía,
No es de extrañar que nadie antes de Denis descubriera la relación que había entre ellos. Y así resolvió los dos enigmas a la vez. Las tablillas de arcilla, adornadas con la primera escritura abstracta del mundo, no se utilizaron para escribir poesía, ni para mandar mensajes a tierras remotas. Se utilizaron para crear la primera contabilidad del mundo. También para escribir los primeros contratos, puesto que no hay mucha distancia entre un registro de lo que se ha pagado y un registro de lo que se tiene para pagar en el futuro. La combinación de los objetos simbólicos y la escritura cuneiforme en arcilla produjo un brillante dispositivo de verificación, una bola hueca de arcilla llamada bulla. En su superficie, las partes de un contrato podían escribir los detalles de la obligación, como lo que debía pagarse. En el exterior de la bulla se encontraban los objetos simbólicos de arcilla que representaban el trato. La escritura en el exterior y los objetos en el interior se verificaban mutuamente. No sabemos quiénes eran las partes de este tipo de acuerdos, ni si se trata de diezmos religiosos al templo, impuestos o deudas privadas, pero sí que estos registros eran las órdenes de compra y las facturas que hacían posible la vida en una compleja sociedad urbana. Esto representa un punto de inflexión. Muchas transacciones financieras se basan en contratos escritos explícitos, como los seguros, las cuentas bancarias, las acciones de bolsa, los fondos cotizados y el papel moneda. Los contratos escritos son el alma de la actividad económica moderna, y las bullas de Mesopotamia son la primera prueba arqueológica de su existencia. Los contables de Uruk también nos legaron otra innovación. Al principio, el sistema de registrar 5 ovejas requería 5 impresiones diferentes de una oveja, pero esto ocupaba mucho espacio. El sistema superior que utilizaron consistía en utilizar un símbolo abstracto para los diferentes números. 5 punzadas para el 5, un círculo para el 10, 2 círculos y 3 punzadas para el 23, los números siempre se referían a una cantidad de algo. No existía el 10, sino solo 10 ovejas. Pero el sistema numérico era lo bastante sólido como para expresar grandes cantidades, como cientos e incluso miles. En una indemnización de guerra de hace 4400 años se exigía 4,5 billones de litros de grano de cebada, o 8,64 millones de gurú. Era una factura impagable, 600 veces la producción anual de cebada de Estados Unidos, y el número era impresionantemente grande. Esta también fue la primera prueba escrita del interés compuesto, pero quizás este no sea el lugar para esa historia. En conjunto, forman un conjunto admirable de logros. Los ciudadanos de Uruk se enfrentaban a un gran problema, un problema fundamental de cualquier economía moderna. Gestionar una red de obligaciones y planes a largo plazo entre personas que no se conocían muy bien entre sí, o que incluso no se conocían en absoluto. Resolver este problema significaba producir una cadena de brillantes innovaciones, no solo las primeras cuentas y los primeros contratos, sino también las primeras muestras de matemática y la escritura. La escritura no fue un regalo de Prometeo o de Tot, fue un instrumento que se desarrolló con un objetivo claro: gestionar la economía.